Siempre es un placer encontrarse con Leonardo Padura. Estuvo en nuestro programa ya por lo menos 2 veces, pero claro, hoy es una celebridad mundial, acaba de ganar el premio Princesa de Asturias, nada más ni nada menos, uno de los premios más importantes del mundo. Y está, claro, está en otra trama. Leonardo, ¿cómo fue recibir el premio Princesa de Asturias? Fue muy bonito. Primero, inesperado. Es un premio que uno, bueno, lo recibe y se alegra, pero uno no lo espera, no lo espera. Y bueno, toda la preparación para el premio fue muy especial porque lleva un protocolo muy estricto. Por ejemplo, me daban 5 minutos para el discurso. A un cubano decirle que puede hablar 5 minutos es como decirle, suicídate. Negocié y me dieron 8 y hablé 9. Bueno, me puse corbata el día que el rey me puso la condecoración, segunda vez en mi vida que me pongo corbata, y en el acto ya formal estaba con mucha adrenalina, no sé si lo habrás visto. Fui vestido con una guayabera cubana hecha en Cuba y llevé una pelota de béisbol como un poco el símbolo de mi pertenencia a Cuba y de lo que ha sido mi vida, que ha tenido mucho que ver con ese deporte, con esa pelota. Pensaba en tu historia como escritor, pero también tu propia historia, ¿no? Donde has vivido siempre en la misma casa, por ejemplo, y que sos un cubano de pura cepa, y que tenés una lengua que me parece a mí es heredera de la de Carpentier, la de Cabrera Infante, ¿no? Digo, el gusto por la historia, por ejemplo, es Carpentier, Alejo Carpentier. Yo, desde el principio, desde que me hicieron la primera llamada de la Fundación de Princesa de Asturias y comenzó la prensa, dije algo que ratifiqué en mi discurso, y es que considero que este es un premio para la cultura cubana, para la literatura cubana. Lo gano yo individualmente, pero yo soy el resultado de una cultura, de una forma de ver el mundo, de una literatura en la cual me he alimentado. Muchos autores cubanos, has mencionado a dos importantísimos, Guillermo Cabrera Infante y Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, yo incluso soy un estudioso de la obra de Carpentier. Y a veces pienso que no tengo tanta influencia de él, y después los críticos me dicen, sí, mira, por acá se te ve la oreja de Carpentier asomándote. Pero también soy heredero de toda una cultura iberoamericana, de muchísimos escritores, Cabrera Infante, García Márquez, Vargas Llosa, Fernando del Paso, Borges, Cortázar, hasta escritores más recientes como Soriano en el caso argentino, el de Los Detectives Salvajes. Estoy con la memoria hoy. El gordo Soriano nombraste, nosotros le decimos el gordo cariñosamente. Sí, Soriano fue un descubrimiento para mí en su momento, y es un escritor al que le debo mucho en ese sentido de utilizar la literatura como fuente de literatura. Creo que esa es una enseñanza que aprendí muy bien de él. Ahora, fíjate que en tu obra tenés un tronco muy potente, que es la historia. Por ejemplo, un libro que es un clásico, ya como El hombre que amaba a los perros, que es un clásico, tiene un rigor histórico. Hay rigor histórico, pusiste el cuerpo, fuiste a los lugares, lo hemos charlado a esto. Está Ramón Mercader. Te impresiona ese rigor histórico. En Conde, que sería el detective, está el gusto por lo policial, ¿no es cierto? Es decir, la historia, lo policial, el dato preciso también. Estos son características tuyas, más que de García Márquez, ¿no? Me parece. Sí, en mis novelas de carácter policial, y yo siempre digo de carácter policial porque no son propiamente policíacas, es una especie de apropiación de determinados recursos. Yo tengo una visión fundamentalmente social de la literatura, y trato de expresar una sociedad tan peculiar como es la sociedad cubana. Cuando me voy a la historia, pues trabajo con ese rigor que tú dices, porque yo creo que la historia es muy generosa a la hora de dar materiales para escribir literatura, pero que uno tiene que tener un cierto respeto por la historia. Y lo primero que hago es documentarme lo mejor posible, lo mejor posible.
Y esa documentación yo la llevo a un punto en el cual yo siento que domino la actuación de los personajes, la lógica de los personajes, porque no soy un historiador, no tengo que saberlo todo. En una novela como Herejes, por ejemplo, hubo un elemento que para mí fue revelador en la parte que está referida a Rembrandt en el siglo XVII. La leí muy bien, la leí, la marqué. El problema que tiene que ver con el carácter de Rembrandt, con el mal carácter de Rembrandt. Y descubrí por un proceso más largo de análisis de obras de Rembrandt que hizo un crítico muy importante, que Rembrandt tenía problemas de dentadura. Era un hombre que sufría de dolores de muela porque se había hecho adicto a los caramelos. Y ese dato de que Rembrandt tenía que ir con frecuencia al cirujano, que tenía problemas en la dentadura, que le dolían las muelas por la noche, me reveló mucho sobre el carácter del personaje. Y todo eso tiene que ver con una historia que es la historia de los holandeses y judíos holandeses o sefardíes que vivían en Holanda, en Recife, en Brasil. Es decir, que si te pones a ver esto, nunca llegas al origen total de las historias, pero cuando dominas el carácter del personaje, ya creo que puedes escribir la novela. Siempre me impresionó también cómo no le tenés ningún miedo a los temas más conflictivos. Yo soy una de las personas que admira los logros de la Revolución Cubana, los admiro. Admiro que no haya miseria, esto me parece central en un país. Admiro que haya educación. Pero una vez leyendo un texto tuyo hace mucho, creo que se llamaba Máscaras, me parece. Tocas un tema difícil, que es el tema de los homosexuales en Cuba. Me acordé, con todo respeto y admiración, de Reinaldo Arena, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se va al exilio en Nueva York. Es decir, tenés una mirada crítica sobre tu país y a la vez sos alguien que respeta mucho los logros que tiene este país. ¿Cómo lo ves a esto? Yo hace unos días estuve en Brasil y a partir del hombre que amaba a los perros, he hecho una relación, no puedo llamar de amistad, pero bueno, nos encontramos con el presidente Lula. Y estábamos conversando y yo le decía a Lula, mire, presidente, yo creo que la única manera de ayudar a Cuba, las personas que aman a Cuba, es que sea un amor crítico. Un amor acrítico no ayuda a Cuba. Y esa es mi perspectiva. Yo soy un cubano que vive en Cuba, que trabaja en Cuba, que ama a Cuba más que nadie, pero en mi literatura no puedo dejar de expresar los problemas que ha tenido la sociedad cubana. Ese periodo de los años 70 en el que fueron marginados muchísimos intelectuales por ser religiosos o por ser homosexuales, está inspirado ese personaje de Máscara en un hombre que es bien conocido aquí en Argentina, Virgilio Piñera, porque vivió varios años aquí en Argentina. El autor de Dos viejos pánicos, que es un texto extraordinario. Virgilio murió en el ostracismo. Eso fue una injusticia horrible, porque Virgilio era un iconoclasta y era un homosexual, pero era un gran escritor y merecía un espacio. Y esa novela, de alguna manera, trata de retomar esa historia oscura que vivimos en los años 70, de un momento de una ortodoxia en la cual todo lo que no estuviera programado y de la forma en que se creía que debía estar programado estaba fuera del sistema, pues sobre esos temas escribo. Y en tu caso particular, nunca tuviste problemas, nunca fuiste censurado, por ejemplo. No de manera drástica. En la época en que trabajé en una revista cultural en los principios de los años 80, todavía ese espíritu de los años 70 estaba, y yo fui trasladado de esa revista cultural a un periódico porque se decía que tenía problemas ideológicos. Fue muy curioso porque yo trabajaba en una revista cultural que publicaba una vez al mes 30.000 ejemplares y me mandan a trabajar a un periódico en el que me convierto en el periodista estrella. Publicaba en las páginas centrales del periódico del domingo 500.000 de ejemplares. Entonces, el castigo era un poco extraño, ¿no? Eso pasa en Cuba. Recientemente tuvimos un episodio bastante duro y que conmovió el mundo cultural cubano,
que fue una película para la cual yo escribí el guión, la dirigió Laurent Cantet, se llama Regreso a Ítaca. Lamentablemente no ha sido vista todavía aquí en Argentina. Es un problema de los distribuidores. Espero que se vea acá en Argentina, que bueno, fue retirado de la programación del Festival de Cine de La Habana. Y hubo una respuesta masiva de los intelectuales cubanos, fundamentalmente de los cineastas, incluso una carta firmada por los premios nacionales de cine, diciendo que era un acto de censura inadmisible. Y finalmente ganamos la pelea y la película se puso ya no en el festival, sino en el Festival de Cine francés. Y ocurrió más o menos lo mismo que con el periódico. Se hubiera puesto en el Festival de Cine y se ponía un día en el que se programaban 20 películas más. En el Festival de Cine francés se puso ella sola en el cine más grande de La Habana, se llenó el cine, se abarrotó, es decir que a veces la censura en Cuba no tiene determinada lógica, una lógica estricta, pero todavía hoy existen personas que piensan que nos deben decir a los demás qué productos culturales debemos consumir, cómo debemos escribir, cómo debemos hacer cine. Y yo creo que ya el desarrollo de la sociedad cubana, de la cultura cubana, de la conciencia cubana, no permite ese tipo de actitudes. ¿Qué pensás de la apertura que en estos momentos tiene mucho que ver con algo esperado, que es el levantamiento del bloqueo, claro está, pero también con la apertura hacia los Estados Unidos? Es decir, que supongo que en algún punto los norteamericanos deben estar refregándose las manos, ¿no? El tema de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos es a nivel diplomático y político el centro de la vida cubana en estos momentos. Pero falta un componente muy importante, que es el componente económico. Y ese componente económico no podrá funcionar de una manera más o menos normal, como suelen funcionar las cosas con los Estados Unidos, que nunca es completamente normal, hasta tanto existe el embargo. El embargo a veces en Cuba ha sido utilizado un poco como un pretexto para determinadas incapacidades internas, decir, bueno, es que somos un país bloqueado y tal. Pero el embargo es real, es financiero, es económico, hay empresas que son multadas por tener contactos comerciales con Cuba y le impide a los comerciantes norteamericanos, a las empresas norteamericanas, tener una participación en la economía cubana. Yo creo que el embargo tiene que desaparecer. Y a partir de ahí va a empezar una dinámica en la cual yo creo que el gobierno cubano tiene que ser muy inteligente porque necesita de esas inversiones norteamericanas, pero a la vez tiene que tener cuidado con los espacios que se le dan y que un fenómeno que se está produciendo ya en Cuba en estos momentos, que es una cierta desigualdad social que no existía en los años 80. En los años 80, en la época en que yo estudiaba en las universidades, los 70, los 80, que comencé a trabajar, era una sociedad muy, muy, muy homogénea. Ese equilibrio ha empezado a romperse y ya hay personas con más posibilidades económicas, otras más desfavorecidas, y una apertura económica total puede multiplicar esa condición de desigualdad social que creo que pudiera ser muy terrible para la población cubana. ¿Cómo ocurre en China? En China hay ricos, y hay pobres. Mira, a mí China me parece, a mí no me gusta hablar de otros países, pero esto es algo que todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo conoce. Yo creo que China tiene lo peor del socialismo y lo peor del capitalismo en un mismo sistema. Ojalá el modelo cubano no termine pareciéndose al modelo chino. Realmente. Ojalá. ¿Qué viene en tu tarea de escritor después de Mario Conde, después de Herejes, después del hombre que amaba a los perros? Tu último libro de cuentos, recordemos el título, que tiene un título medio aquello estaba deseando ocurrir. Una frase de Marco Aurelio. Claro, porque parecería como que le falta el qué, ¿no? No, es una frase de Marco Aurelio que en uno de los cuentos de Salinger un personaje ha puesto detrás de una puerta. Aquello estaba deseando ocurrir. Y siempre hay algo que está deseando ocurrir, y por eso le coloqué ese título al libro. Mira, he trabajado los 2 últimos años con mi esposa, Lucía López Col,
como guionista principal ella, es la que trabaja siempre conmigo las cosas de cine, en el proyecto de la serie de 4 películas con las 4 primeras novelas de mi personaje de Mario Conde. Ha sido un trabajo muy intenso, el trabajo del cine prácticamente no se termina nunca, están filmando y todavía el director te está pidiendo que reescribas un diálogo, resolver una secuencia, en fin. Y me he dedicado mucho a eso. Malamente he podido comenzar una novela y espero después de terminar estas giras que estoy haciendo ahora, termino acá en Argentina, voy a la Feria del Libro de Miami, presento Regreso a Ítaca en la Cinemateca de Coral Gables, con el director, con Laurent Cantet, voy a la Feria de Guadalajara y espero a partir de diciembre tener un poquitico de paz y poder entrar en esa novela, tener 2 o 3 meses para poder darle una primera forma. ¿Tema de esa novela? Es un tema complicado porque es una novela que va a moverse como en 2 universos aparentemente muy distantes. El universo de la historia de las vírgenes negras catalanas, las originales, las medievales, las que trajeron los cruzados, son unas vírgenes negras que vienen de África y solamente están en el sur de Francia y en el norte de España, Cataluña y el País Vasco. Pero como en Cuba hay una virgen negra que es de origen andaluz, a Conde lo ponen a buscar, porque aparece otra vez mi personaje Mario Conde, un amigo lo pone a buscar supuestamente una virgen de regla sin mayor valor que un valor sentimental, y está buscando un objeto de arte que vale cualquier cantidad. Y en esa historia de esa virgen, esa búsqueda, Mario Conde va a hacer un recorrido por esta sociedad cubana de la que te estaba hablando ahorita, en la que se ha producido una dilatación del tejido social. Y se va a ver desde los traficantes de arte que hay en Cuba y que ganan muchísimo dinero, hasta los barrios de los emigrantes del oriente del país que vienen a La Habana y que han creado una especie de cinturón de asentamientos alrededor de La Habana con un nivel de pobreza que yo no conocía en Cuba. Es un fenómeno nuevo y es un fenómeno sobre el cual quiero escribir, porque creo que es una realidad que hay que ver y hay que hacer conciencia sobre ella, porque es algo que un poco niega lo que hemos sido hasta ahora, ¿no? Leonardo Padura, siempre encontrarme contigo es un gran placer, gracias. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a ti, conversar contigo también siempre es un placer y nada, esperamos que el año que viene regresar acá a Buenos Aires y bueno, si tú me invitas, hablamos. Obvio. Leonardo Padura, el gran escritor cubano, flamante premio Princesa de Asturias, por supuesto en la televisión pública. Enseguida regresamos.